Pues les va a ir muy bien en este examen. ¿Otra vez grupal lo van a querer o cómo? Van a llorar un poquito, pero nada más va a ser un poquito. Bueno, vamos a ver este tema que va a ser muy importante, chavos, porque es una de las patologías más comunes que podemos encontrar durante el control prenatal. Esto yo creo que haga mucho énfasis porque es una de las patologías que, a pesar de que es tan común, pasa desapercibida. Y de hecho, hay una gran falta de conocimiento real. O fíjese que no tanto conocimiento real, sino en cierta manera discrepancia en el hecho de que no les, porque no se dan cuenta que una gran porción de nuestras pacientitas pueden desarrollar este problema. Y es una de las principales causas de mortinato, ¿no? O sea, a final de cuentas, de muertes inuterinas o de óbitos en este caso. Entonces, vamos a hablar un poquito de diabetes y embarazo, que nos va a ayudar mucho a reflexionar sobre el contexto general de lo que corresponde. Pues bueno, lo que habíamos platicado, diabetes, pues es lo que va a través, basados en una, perdón por el hipo, por una etimología griega que nos hablaba dia y bene, que es ir, y el agente es miel. Entonces nos dice lo que va a través de la miel. Eso es como que la definición etimológica en diferentes rangos. Entre ellos, pues los dos grandes grupos según la clasificación de White, que eran los A1, A2, D1, B1, B2, B3 hasta el final. Y lo más común que veíamos en cualquier paciente diabético era basado al manejo que se les va a dar. El diagnóstico de diabetes, lo principal es dieta o dieta más manejo médico, que eso es como de las importancias más importantes. Para ello, pues nosotros vamos a tener en cuenta que esta enfermedad va a estar estrechamente relacionada por la intolerancia a los carbohidratos por parte de la madre. ¿Y quién es quien va a presentar este gran problema? Pues va a ser basado a una hormona que se llama lactógeno placentario, que es el regulador específico durante el embarazo de la absorción de los carbohidratos en la madre. Podemos tener dos tipos de diabetes, la pregestacional y la diabetes gestacional, que es la que nos ocupa mucho, perdón, en este tema. La pregestacional, pues obviamente es aquella paciente que ya era diabética desde antes del embarazo. Y aquí la gran importancia es poder diagnosticar y que esta paciente estuviese previamente controlada para que todos nosotros pudiéramos dar un tratamiento adecuado y evitar alteraciones en el primer trimestre, debido a que los niveles de hiperglucemia son teratogénicos y obviamente tienen afecciones directas sobre el producto en el primer trimestre. Y ya la diabetes gestacional, pues ya es una cuestión que el mismo embarazo per se produce. Y esto se va presentando por encima de la semana 24 en adelante. Y por ahí, pues también es las edades de screening que yo voy a estar haciendo para poder diagnosticar a cada una de ellas. Obviamente, todas las diabetes las vamos a clasificar según la clasificación de White, que va desde A1 hasta la T. Aquí, en este esquema, pues prácticamente dividimos por qué se clasifican así. A1 y A2, pues obviamente A1 es aquella paciente que es diabética, pero solamente que no es insulino dependiente, o sea que su tratamiento es simplemente con alimentación. La A2 es cuando ya iniciamos tratamiento médico. La B1 es cuando alguien ya tiene más de 20 años con el, o sea que es más grande de 20 años para el inicio de diabetes. La B2 es cuando tienes menos de 10 años sin lesiones vasculares con el diagnóstico de diabetes. La C1 es cuando inicias a partir de los 10 años de edad. De hecho, aquí podemos catalogar a los pacientitos diabetes tipo 1, se podría decir. La C2
entre 10 y a 19 años de tiempo que tengamos con diabetes sin lesiones vasculares. Las que se clasifican como D1 es que tengas menos de 10 años de edad con el diagnóstico de diabetes, y D2 que tengas más de 20 años con el diagnóstico de diabetes. Y ahora sí, vamos a las clasificaciones de las alteraciones. D3 es que tengas retinopatías benignas, D4 con alteraciones en miembros inferiores, E es alteración, arterias calcificadas en la pelvis, la F es de los pacientes nefrópatas, la G es de Grove, pues todo el cuerpo, es mucho orgánico, la H es cardiopatías, por eso le pone la H de heart, de corazón, la R cuando tenemos retinopatías, y cuando están trasplantados los pacientes y que es un trasplante renal debido a diabetes, pues se le pone una clasificación T. Esta es una clasificación ambigua, de hecho se utiliza mucho en nefrología, se utiliza mucho en los pacientitos en endocrinología, pero no queda mal que ustedes estén conscientes de que existe esta clasificación que es la llamada clasificación White. Bueno, basado ya en todo eso, pues vamos a determinar cuál es la prevalencia de diabetes gestacional. Anteriormente se relacionaban pacientitas con alteraciones, obviamente con síndrome ovario poliquístico, síndromes metabólicos, entre otros, pero les soy sincero, muchas veces pues, no se presentan porque, por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico es muy raro que se embaracen las pacientes, pero todas estas tienen, cuando hay una diabetes pregestacional, en la mayoría de los casos, pues la tasa de fertilidad es baja, ¿sí? Es una de cada dos pacientes que puede tener fertilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las tipo 1 pues ya presentan alteraciones muy marcadas, porque son pacientitas que inician desde la infancia con diabetes y cuando se van a embarazar pues ya tienen daños periféricos considerables. Y las tipo 2 anteriormente no se preocupaban tanto. ¿Por qué? Porque sucedían en los 40, 50, actualmente, ¿no? Actualmente ves mujeres jóvenes en los 20 con diabetes tipo 2. Bueno, actualmente hemos visto pacientes diabéticos tipo 2 en la adolescencia por los cambios y los hábitos alimenticios. Entonces, en contacto o digamos, ¿cuál es la importancia real? Es esta. Una de cada 6 embarazadas puede tener una afección con la diabetes. Y esto está estrechamente relacionado con el paso del tiempo. Hasta 2020, pues ya la tasa de población era muy alta. Entonces, es muy común que tengamos esta patología. Estamos de obstetricia es muy amplia y siempre vamos a tener una paciente diabética en nuestros diagnósticos. Obviamente también relacionado que México es un país con una tendencia en obesidad, principalmente en niños, en adultos y en mujeres. Se dice que en las mujeres, el 76% de las mujeres padecen obesidad. Entonces, se debe por diversos factores, pero bueno, está establecido entre eso y es uno de los grandes factores de riesgo. Ay, perdón. Y hoy también en la cuestión de la prevalencia, si se fijan, ha ido aumentando, por ejemplo, en mujeres, cómo va aumentando la prevalencia de diabetes con respecto a la edad. En las etapas donde nos preocupan, perdón, nos preocupan, pues son estas, que es en las edades fértiles, y veamos que las mujeres siguen teniendo la pauta en el diagnóstico de diabetes. Entonces dicen, bueno, ¿qué está sucediendo? Pues bueno, es un impacto muy importante en la población global. Por eso actualmente, por ejemplo, hay programas obviamente de cuidados, ¿no? Entre los hábitos de salud de los 90 hasta la fecha, los cambios de hábitos en los jóvenes y en la población general ha sido muy dispersa y obviamente los hábitos higiénicos y dietéticos son malos. Anteriormente hacíamos ejercicio, teníamos menos comida procesada, teníamos otras actividades. Ahorita somos mucho más sedentarios y eso se ve relacionado a eso. En México se ha visto que en el gran grupo de mujeres actualmente ya están iniciando sobre los programas sobre actividades físicas y el deporte más en la mujer, que
antes. Antes no estaba tan relacionado que el deporte estuviera enfocado en la mujer. Actualmente ya ha mejorado en ese aspecto. Y esperemos que obviamente la tasa vaya disminuyendo poco a poco, pero bueno, sí da un impacto. Pero ¿cuál es el gran problema a nivel social con nosotros? Es que tiene gran problemática en los resultados perinatales, principalmente en la muerte del producto, si no la diagnosticas adecuadamente. Ahí es donde da el impacto principal de la diabetes gestacional. Obviamente, pues nosotros tenemos factores de riesgo muy importantes. Por ejemplo, en esta publicación hablaban sobre que las mujeres hispánicas estábamos entre los grupos de población más altos de la población que vive en Estados Unidos y que obviamente, pues a muchas de ellas se insinuaba que podían tener mayores factores de riesgo, pero no era por la raza per se, era más por el estilo de vida y el tipo de alimentación. Entonces, nosotros pudiésemos detectar la diabetes en algunos momentos del embarazo, en cuando el ciclo de la diabetes gestacional. Por ejemplo, uno de los puntos en la revisión de las pacientitas es, pues, los antecedentes heredofamiliares, si tenemos antecedentes de óbitos fetales, si hay antecedentes de macrosomía en el embarazos anteriores, obesidad en la paciente, hipertensión, presencia de glucosuria durante el embarazo, y aquí está el punto importante, más de 25 años. Todos esos factores que fueran positivos aumenta más del 50% de los riesgos de diabetes en la población en general. Y con ello, pues, obviamente, el riesgo de tener esta enfermedad. Obviamente tenemos, por ejemplo, estos factores de riesgo, que esto es como que muy importante. Etnia hispana, africana, indígena norteamericana, asiática. No nos vamos a meter eso, esas son estadísticas más en Norteamérica, pero bueno, en general estoy diciendo etnia hispana, prácticamente todos nosotros, ¿no? Pero algo muy importante, el sedentarismo, el sobrepeso, antecedentes familiares de diabetes o que haya diabetes gestacional en tu embarazo anterior o alteraciones metabólicas, pues te hacen hincapié a que vayas a hacer un gran porcentaje de pacientes que puedan tener este diagnóstico. Obviamente, las de bajo riesgo, pues estamos hablando de pacientitas que no tengan ninguno de esos. Y eso es simplemente el 10% de la población. Entonces, quiere decir que literalmente el 10% de nuestras pacientes, en la mayoría de los casos, no tienen tantos factores de riesgo, pero la gran mayoría sí. Las de riesgo medio, que es a las que les vamos a hacer las pruebas, son estas, que sean hispanas, pues ahora prácticamente cuando yo digo riesgo medio y hablo de hispanas, pues en América Latina y nosotros en nuestro entorno, pues se lo vamos a hacer a todas, ¿no? A excepción de que una de las pacientitas que no llegue sea Noruega, pues, o sea, pero ya si no es así, pues no, se lo vamos a hacer a todas, ¿no? Obviamente que tengas antecedentes de familiares cercanos con diabetes, que tengas más de 25 años, que tengas índice de masa corporal pregestacional más del 25 al 29 kilogramos por metro cuadrado, o que tengan un sobrepeso del 20 y 39%, o que hayan tenido algún antecedente de síndrome ovario poliquístico. Estas son pacientitas con riesgo promedio y son a las que les vamos a hacer nuestro screening para detectar diabetes. A todas estas vamos a utilizar un screening y anótelo. ¿Cuáles son las semanas de gestación en las cuales voy a hacer el screening para diagnóstico de diabetes gestacional? Entre la semana 24 y 28. Esas son las semanas de gestación en donde yo voy a hacer el screening de diabetes gestacional. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Basados en eso, antes de que lo tengamos presentes, pues tendríamos que tener otros factores de riesgo. Por ejemplo, las de alto riesgo, glucosuria, hiperglucemia, polidramnios en este o en el anterior embarazo, sobrepeso más de 40%, más de 30 metros por kilogramo de peso, que sea hipertensa, que tenga antecedentes
desfavorables obstétricos o que haya tenido anteriormente diabetes gestacional, pues son consideradas pacientes de alto riesgo. Entonces, al ser consideradas pacientes de alto riesgo, pues automáticamente les voy a hacer la prueba. Y obviamente son las que más me voy a enfocar de que no haya una complicación. ¿Estamos de acuerdo? A todas estas también vamos a valorar. Entonces, ya notaron los factores de riesgo. ¿En qué es lo que más me enfoco? En los factores de riesgo: índice de masa corporal y antecedentes obstétricos, ¿no? Agravantes. Y obviamente, pues, en nuestro entorno, pues, a todas las pacientitas por ser hispanas. Esos son los factores de riesgo principales. ¿Y cómo voy a hacer los criterios? Y esa es que todos se los voy a dar en la boquita. ¿Cuál sería, por ejemplo, vamos a buscar a alguien? A ver, Jimena, un favor grande. Dime dos criterios diagnósticos de diabetes que conozcas. En cualquier paciente, sea diabética, sea embarazada o no sea embarazada. No es la hemoglobina glucosilada mayor a 6, ¿Te falta un poquito? mayor a 8. No, te pasaste, no te pasas de Mayor lanza. a 6.5. 6.5. Ok, dime otro. Una glucosa en ayuna normal mayor a 120. Te falta 126. 126. Muy bien, anótalo. Llevo dos. Hemoglobina glucosilada por encima de 6.5, glucosa más de 126. Otra, ¿quién me dice otro? Yo. A ver, Glucosa al azar mayor a 200. excelente. Ok, y dígame el gol estándar en el diagnóstico cuando tengo sospechas, porque puede que tengamos una paciente con intolerancia a los carbohidratos. Ahorita vamos a hablar de eso, pero ¿quién me dice el gol estándar? Según la Asociación Americana de Diabetes. La hemoglobina glicosilada. No, esa ya la dijiste. Dime el gol estándar cuando tengo dudas. O sea, por ejemplo, si te sale una hemoglobina glicosilada de 6, bueno, vamos a poner tú. Cuando tú hablas de intolerancia a los carbohidratos, oscila entre 5.5 a 6.4. ¿Sale? Si te sale 6.5 es diabetes. ¿Qué tal si tú le tomas una hemoglobina glucosilada a una pacientita y te sale de 5.8 o pone tú 6.2? ¿Qué harías para el diagnóstico? ¿Cuál sería tu estándar? O, por ejemplo, te sale una glucosa en ayuno de 123. Dices, ah, cabrón, pues está como que elevada. O, por ejemplo, sin ayuno, se acaban de comer una torta, un bolillo con relleno, un chilate y 4 tacos de tripa con una coca de al litro. Es con la Así prueba de glucosa anhídrica, ¿no? No. ¿Cuál es? A ver. Le haces que toma una carga de 75 gramos de glucosa, Sí, esperas una chingos. hora y luego revisas los valores ¿Cuáles son? mayores a 200. ¿Te cae? Si los valores es al ayuno, a la hora y a las 2 horas. ¿Cuáles son? Dice, ah, qué chiste, doctor. Usted nada más no me deja contestar todo completo. A ver, al ayuno, a la hora y a las 2 horas. Eso está chido, ¿no? Porque ya vamos a tener los 4 criterios. ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? Dice, maldita sea, doctor, no nos ponga cosas feas. Bueno, ahorita se los voy a decir. Póngalos, revísalo ahí. Les voy a mandar el artículo acabando el tema para que lo vuelvan a revisar. No se los quise mandar antes porque los quería poner a estudiar un poquito más. Bueno, mire, chavos, normalmente los criterios que nosotros que ya ustedes, si son estos, ayuno más de 126, hemoglobina glucosilada más de 125, glucosa casual, así confirmada, más de 200. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la curva de tolerancia oral a la glucosa tiene un esquema, que es al inicio, a la hora y a las 2 horas. ¿Cuál es este valor? Al inicio, pues obviamente el valor es 90, anótelos y tatúenselos aquí en el cuello, quiero en el cuello, más de 92, 180
153. ¿Estamos de acuerdo? 92, 180, 153. Son los valores diagnósticos en la curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. 92, 180, 153. ¿Estamos de acuerdo? Al inicio, a la hora, 92, 180, 153. ¿Sale? Acuérdense que en ese momento a la paciente le estamos poniendo en un estado de estrés con los 75 gramos. O sea, es una dosis muy alta, 75 gramos de glucosa. Entonces, vemos la reacción inicial, vemos la reacción a la hora y vemos la reacción a las 2 horas. Lo de la glucosa casual se está basando específicamente más al metabolismo con cualquier tipo de kilocalorías o de componente calórico que pueda consumir la paciente. Normalmente, nosotros, y ahorita se los voy a poner en los esquemas, lo máximo que podemos tener de glucosa, aunque me coman 2 bolillos con relleno, y si le quieren poner aguacate y si le quieren poner mayonesa, que eso es una aberración, que lo coma así, les voy a quitar un punto menos, un chilate y tacos de tripa más una Coca-Cola Light para que no se le suba tal azúcar, tiene que ser máximo hasta 140, ¿sale? En jóvenes menores de 30 años. Y obviamente jóvenes mayores de 30 años hasta 130. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese es el valor máximo que yo tendría que subirse mi glucosa si me como todo eso. Porque se supone que mi páncreas va a responder adecuadamente y va a producir insulina y mi cuerpo tiene la capacidad de metabolismo de los carbohidratos para absorción a mi cuerpo. Eso es el chiste, es como nuestro cuerpo actúa. Pero si una pacientita llega y se come un sándwich de pechuga de pollo y un atole de avena, y de repente le tomas una muestra y te sale de 184, dices, cabrón, no te preocupes, no es diabética, no, espérate, pero no tiene que tener 184, ni ella, ni don Ramón, ni don Jaimito, ni doña Juana, ni nadie. O sea, eso es mucho. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos hablando que es una intolerancia a los carbohidratos, ¿ok? Y al hablar de eso, para diagnosticarlo, pues tengo que pedir una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos para tener el diagnóstico. Por eso, a muchas pacientitas hacemos este esquema que se llama test de O'Sullivan. El test de O'Sullivan anteriormente se utilizaba con cargas de 50 gramos, anótenlo, chavos, cargas de 50 gramos. Igual lo hacíamos dentro de la semana 24 y 28. Y nos dábamos cuenta que a las pacientitas, si teníamos menos de 130, pues decíamos, está toda la paciente. Los 50 gramos son los niveles como que más o menos ligeramente altos de glucosa que consumimos. Si yo teníamos una glucosa entre 130 y 179, no era concluyente. Algunos autores te decían que si era mayor de 180 menores de 30 años, aguas, va a ser anormal. Y otros autores te decían que si tu glucosa era mayor a 170 en una persona mayor de 30 años, aguas, eso tampoco es normal. Pero aún, y podríamos concluir que es diabetes. En las embarazadas, pues diabetes gestacional, ¿no? En una persona normal, pues que es diabetes. A pesar de que no llegamos al valor de 200. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una referencia clara. Obviamente, a estos pacientes con 50 gramos de glucosa, pues para confirmarlos, ¿qué les voy a solicitar? Para confirmarlo. La curva. La curva. O sea, la curva era la que te iba a hacer. Y la curva de tolerancia oral a la glucosa, pues prácticamente, ¿qué te iba a decir? Esta normalmente la íbamos a administrar y obviamente la haríamos en las pacientes de alto riesgo desde el inicio de la consulta. O sea, a ti te llega una paciente a las 15 semanas de gestación, ponle así. Obviamente no va a ser gestacional, 15 semanas está chiquito, pero la ves obesa
pesa 102 kilos, tiene antecedentes de diabetes su mamá y su prima. Entonces, pues dice, ¿sabes qué? Te voy a pedir una curva de tolerancia oral a la glucosa en la semana 24, en la 24. Pero las de alto, esas moderadas, a las de alto riesgo, desde que llegan, se la pides, porque puede que sean prediabéticas, ¿sí? Perdón, diabéticas pregestacionales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a estas pacientitas, yo les tomo la carga de 75 gramos y el valor, obviamente, anormal es al ayuno por encima de 92, a la hora de 180 y a las 2 horas de 153, porque es la curva de manejo del metabolismo de la glucosa. Lo que me comentabas, hijo, Edgar, cuando comentabas más de 200 a las 2 horas, pues ahí estaba como que más correlacionado con una paciente sin ayuno. Obviamente el tener 200 es diagnóstico, pero esa prueba con 75 gramos, de darle los 75 gramos, mejor la dejo sin comer, que coma, perdón, y que venga y se haga que le tomas una glucosa sérica y ahí te vas a dar cuenta. Pero ¿cómo voy a hacer que ver el estrés real de la pacientita con la curva de tolerancia? Entonces quedamos 92, 180, 153. ¿Estamos de acuerdo? Anótelo. Es pregunta de examen, pero esto no solamente les sirve para obstetricia, les va a servir para medicina interna, para lo que ustedes quieran, hasta en su consulta pues posterior que van a tener como médicos de primer contacto. ¿Sale? Y en cualquier paciente, en cualquier especialidad, esta es básica, ¿no? Entonces, es importante que se la aprendan. Estamos, entonces, 92, 180, 153, al inicio, a la hora y a las 2 horas. Entonces, todo eso, pues si yo lo acompaño con hemoglobinas glucosiladas de más de 6.5, con glucosas sin ayuno más de 200, con glucosas con ayuno más de 126, pues ya con la curva de tolerancia, pues prácticamente yo ya tengo los 4 grandes criterios diagnósticos, que es glucosa en ayuno, sin ayuno, la glucosilada y la curva de tolerancia oral a la glucosa. Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? O preguntas las que tengan. El, el Sullivan es para ver si le hacemos la curva oral de tolerancia a glucosa, entonces, para eso nomás Y sirve. el Sullivan es un test, ya casi no se está utilizando, fíjate. ¿Por qué? Porque pues mejor pídele la curva, ¿no? O sea, pobre señora, la vas a meter primero con 50 y luego le vas a poner 75, pues tampoco es de estarle estresando tanto. Por eso el Sullivan se está desechando, pero aún así entra dentro de los criterios diagnósticos. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay gente Ahora, que la ahora, pide, pero es importante saber los valores. ¿Estamos de acuerdo? Ok. vale, gracias. Entonces, ¿cuáles son los resultados adversos de tener diabetes gestacional? Son todos estos: que tengas hiperinsulinemia, hipoglicemia neonatal clínica, cesárea, bueno, por la macrosomía del producto, pesos del producto por encima de la percentila 90 y todas estas alteraciones que tenemos, que estas sí son muy importantes. Parto preterno, hiperurinemia, preeclampsia, que ya platicamos la semana pasada sobre ese tema que es muy importante, pero estos de aquí abajo son creo que los más importantes. Distocias de hombros, que cuando veamos el tema, ese lo vamos a ver en vivo allá en la explanada, ahí vamos a dar distocias de hombros, y también parto pélvico. Va a ser muy importante porque es una urgencia obstétrica marcadísima, distocia de hombros. Para mí es de la urgencia más grave que hay en la obstetricia. Necesidad de terapia intensiva neonatal en el producto y traumas obstétricos, daños a la paciente y al bebé. Y de todos estos, pues la muerte fetal, que creo que es la peor de todas, ¿no? A final de cuentas, que se te muere un bebé por un mal control metabólico de la mamá, pues creo que no se vale cuando pudimos diagnosticarlo a tiempo. Esto es lo que más me llama la atención, que hayan problemitas de muerte fetal, fetopatías y todo lo demás, es lo que realmente. Ahora, cuando hablamos de trastornos en la organogénesis, normalmente donde más se presenta es en las pacientitas con diabetes pregestacional. Y aquí sí es importante que lo sepan. Toda paciente
de alto riesgo o que sea diabética pregestacional, ¿qué estudio le van a pedir en el primer trimestre? Luego, te llega la pacientita de 5 semanas de embarazo, ¿qué estudio le pides? De los 4 que dijimos, ¿cuál le pedirías? ¿No sería la curva, doctor? ¿Te cae la curva? Pues es diabética pregestacional, ya sabes que es diabética. Pues glucosa Hemoglobina en sangre en ayuna. No, ¿cuál es la que te valora los 3 últimos meses? Hemoglobina La glicosilada. Hemoglobina glicosilada. ¿Por qué, muchachos? Porque vemos principalmente el descontrol con el cual podría llegar la paciente embarazada. Les dije la otra vez, hace ratito, la glucosuria es teratogénica, bueno, la glucosa en aumento es teratogénica, o sea, si vas a generar malformaciones. Cuando ustedes toman en el primer trimestre de cajón a una paciente de alto riesgo o a una paciente que tenga diagnóstico de diabetes previo, pídele una hemoglobina glucosilada. A esas pacientes, si yo llego a tener valor, yo sé que son diabéticas, pero quiero ver qué sucede. Si yo tengo valores por encima de 8, sospecho que hay malformaciones congénitas. ¿Estamos de acuerdo? Y lo tenemos que platicar con la paciente, con su esposo, y entre la semana 11, de la 11 a la 16, tengo que hacer una valoración obstétrica de alto grado, o sea, que te vas a hacer pues un ultrasonido genético, se puede decir, y con pruebas genéticas para descartar que haya malformaciones. Pero si yo tengo un valor de hemoglobina glucosilada por encima de 10, consideren que hay teratogenia y ese embarazo lo tenemos que finalizar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante, chavos, ¿por qué? Porque ya se le tiene que incluir a la paciente que va a tener una teratogenia. No lo vamos a dejar ni siquiera al azar. O sea, hemoglobinas glucosiladas de 10 ya se sabe que hay teratogenia. Entonces, pues bueno, bye. Se finaliza el embarazo. De hecho, muchas veces, les soy sincero, ni la misma naturaleza deja que avancen. Como viene con teratogenia, los elimina. Por eso cuando vimos la clase de aborto, hablamos sobre pacientes diabéticas y dijimos diabetes es una de las principales causas de aborto en el primer trimestre. ¿Por qué? Por la teratogenia y esa es la principal causa de aborto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante. Entonces, los valores son por encima de 8, sospecha, por encima de 10, hay certeza que hay teratogenia. Ok, muy bien, muchachos. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos que para no tener afecciones posteriores. Y las que ya son diabéticas durante el embarazo, pues lo que queremos evitar es todo esto que tenemos aquí, ¿no? Preeclampsia, infecciones, partos forzados, hidramnios, hemorragia postparto y el desarrollo de diabetes posterior al embarazo, que eso lo vamos a hablar al final de la clase, porque tenemos que descartar que la señora no se quede diabética, cuando son diabéticas gestacionales. Obviamente, vamos a ver diversas variables en los antecedentes maternos. Obviamente, si tengo factores de riesgo, como les dije, vamos a solicitar el diagnóstico con la curva de tolerancia oral a la glucosa. Y con ello, pues todos nosotros podríamos tener los valores que les dije, 92, 180, 153. Y obviamente se incrementa la frecuencia de diabetes gestacional en las embarazadas, pues con porcentajes mucho más altos. Anteriormente, el test de tolerancia a la glucosa había sido cambiante, era con 100 miligramos, ahorita es con 100 gramos, perdón, ahorita es con 75. ¿Por qué ya no se hace con 100 gramos? Porque teníamos muchos falsos positivos. Entonces, pues llamaba la atención como que había y no había. Entonces, bajaron un poquito las dosis para tener un criterio un poquito más claro en el diagnóstico. ¿Ok? Bueno, entonces,
¿Qué es lo que tenemos que decir? Pues bueno, glucosa a todas las pacientitas, recuerden, diabéticas manifiestas, hay que estar valorando la glucosa, la hemoglobina glucosilada y la glucosa plasmática al azar, que tiene que ser mayor de 200. ¿Qué ventajas nos va a dar el diagnóstico oportuno? Pues vamos a evitar todas las complicaciones perinatales posibles, de lo que más se imaginen que puede ser, que ese es el fin, el diagnóstico de las condiciones perinatales. Entonces, prácticamente en la mayoría de las pacientes, como les dije a ustedes, cuando lleguen que sean diabéticas, la diabetes hay que valorar cómo está la hemoglobina glucosilada. Y la glucosa por encima de 10% hemoglobina glucosilada, tenemos un riesgo de defectos congénitos marcados. Y le tenemos que decir a la pacientita que pues hay que finalizar el embarazo porque ya tenemos riesgos de malformaciones congénitas. Obviamente, a cualquier pacientita, si tenemos un control metabólico, vamos a estarla bien vigilando. O sea, yo reviso una pacientita con diabetes y la diagnostico con diabetes pregestacional entre la semana 24 y 28. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el principal tratamiento que voy a hacer entre la semana y 28 si la paciente me sale positiva? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues bueno, lo primero que tengo que hacer es cambiar hábitos alimenticios, ajustar su dieta en relación a sus semanas de gestación y el peso de la paciente actual y el peso real, que ahorita vamos a sacar los algoritmos, y obviamente mantener los controles secuenciados en las pacientes. Se dice que en todas las pacientitas con diabetes gestacional, desde el diagnóstico, las tengo que estar viendo cada 2 semanitas, cada 2 semanas. No es como las otras que las veo cada 4 semanas. En este caso es cada 2 semanas. Normalmente a todos nos dicen que un buen control prenatal es que tengamos 5 consultas obstétricas durante todo el embarazo. Pues acá no. Imagínense cuántas va a tener la pacientita. La pacientita se va a aventar más o menos como 10 o 15 consultas obstétricas, ¿no? Y a partir de la semana, sí, papi, a partir de la semana 34, ya vamos a estar vigilando, aunque algunos autores dicen semana 32, vamos a estar viendo a la pacientita cada semana, cada semana, cada semana, cada semana, hasta que lleguemos al término. Entonces, eso es muy importante, chavos, que sepamos tener a las pacientes. Ahora, en esas semanas de vigilancia, es importante, y esto es muy importante lo que les voy a decir, yo tengo que estar teniendo glucosas en ayunos a todas las pacientitas, a todas, a todas. Llegan conmigo a mi consulta y yo sé que es diabética gestacional, le tomo una muestra de glucosa, pues le tomo el Destroxis, y me sale más de 140. A esa pacientita en ayuno tendríamos que hospitalizarla y controlarla ya con insulina. O, pues en su defecto, o sea, dentro del manejo es dieta, actividad física y en algunos casos utilizamos hipoglucemiantes como la metformina, que es la única que se utiliza. Pero en algún momento estas pacientitas van a requerir insulina. Entonces, cuando ya tengo niveles de descontrol, que tengo glucosas por encima de 140 en ayuno o más de 180 postprandiales, que estamos hablando sin ayuno, pues automáticamente la pacientita tiene que ingresar a hospitalización y tenemos que hacer un control metabólico con la insulina y tenemos que calcularle el peso y la dosis dependiendo de la... Chavos, porque nosotros tendemos en cada uno de las pacientes. Obviamente hay que checar el fondo de ojo, tomar los laboratorios, hacer urocultivos, hacer la vigilancia normal que se le hace a cualquier paciente diabética y determinar obviamente cómo está. Y cuando son pacientitas que tienen riesgo de parto pretérmino, puedo utilizar, obviamente con un control metabólico adecuado, maduradores pulmonares como la dexametasona o la betametasona. ¿Por qué? Por si se va a finalizar el embarazo temprano. ¿Estamos de acuerdo? Ok.
yo voy a tener un control dietético y voy a tener que calcularle a la paciente en porcentajes, qué porcentaje de calorías voy a dividir en el ayuno, en el refrigerio, en la comida, en la cena y todo lo demás. Aunque normalmente eso lo puedo dividir diferentemente, pero lo primero que tengo que saber antes de todo eso es cuántas kilocalorías va a consumir la paciente por día. Eso es lo importante, que eso yo lo voy a tener que calcular con este esquema, que quiero que le pongan mucha atención. En este esquema hablamos de las kilocalorías que la paciente tendría que consumir durante el diagnóstico de diabetes gestacional. Y yo las voy a dividir en sobrepeso, con más del 20 al 30, en más de 40 de sobrepeso y en aquellas con déficit, porque las diabéticas tipo 1 no tienen sobrepeso. Las tipo 1 son delgaditas. Y aquellas que tienen un peso normal, que está en 30 calorías, un peso normal. Estas son las kilocalorías que yo voy a estar utilizando por cada uno de estos valores. No los voy a marear, simplemente ahorita vamos a ver cómo voy a sacar este cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que apunten bien, que lo anoten perfectamente. Entonces, lo que me vaya a salir de kilocalorías de consumo diario, pónganlo así, anótenlo en rojo. No tiene que estar por debajo de las 1600 kilocalorías. 1600 kilocalorías. ¿Por qué? Porque tengo el alto riesgo de generar una cetosis en el embarazo. Ninguna paciente diabética debo de tenerla por abajo de 1600 kilocalorías. ¿Estamos de acuerdo? Si a mí me salen, en mi cálculo, dependiendo el peso y la talla con la edad gestacional, y el cálculo me sale de 1200 kilocalorías por día, pues con la pena, pero pues le voy a dar 1600 y la voy a dividir, obviamente, entre las comidas del día. ¿Estamos de acuerdo? Anótelo. Eso es el valor mínimo. Obviamente, por encima de 1600, claro que se las podemos dar y todo va a estar relacionado con el peso y la edad gestacional de la paciente junto con el manejo que voy a dar en la mayoría de los casos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahorita? ¿O algún comentario que me hagan de las calorías? ¿No? Bueno, viene lo bueno. Aquí van a salir los algoritmos matemáticos. Aquí copien, póngale captura a esta tabla, porque ahorita vamos a hacer el ejercicio. ¿Sale? Esta tabla es muy importante para nosotros porque habla sobre la talla de la paciente, el peso de la paciente y la edad gestacional en la cual se encuentra, y a este es el peso que le voy a agregar a la paciente al que normalmente tiene que tener según su peso y su talla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, niños, pregunta, así vamos a hacer sus cuentas, saquen sus matemáticas. ¿Cuál sería el peso ideal de una pacientita que mide 1,62 y tiene 32 semanas de gestación? ¿Cuál sería? ¿Cuánto es? No los veo sacando sus cálculos de su celular. ¿Cuánto es? ¿Cuál es la más dijo? 66.8. 66.8. ¿Sale? ¿Sí me Sí, entendieron? sí. Esta es la columna de la talla, esta es la columna del peso, esta es la columna de la edad gestacional y el peso que voy a agregar dependiendo la edad gestacional. ¿Ok? Entonces, para esta pacientita que mide 1,62 con 32 semanas de gestación, pues yo voy a sumar los 58.6 más 8.1 y me va a dar, ¿cuánto? 66.8. Bueno, Es 66. Eso es su peso ideal de la paciente. ¿Estamos de acuerdo? Si tuviéramos una paciente que también está entre los pesos que vemos en 1,54 y le hiciste el diagnóstico con 26 semanas de gestación, ¿cuánto tiene que pesar?
59,7. ¿Cuánto? 59.7. 700. Ajá. Ok. Bueno, anoten esos numeritos, ¿sale? Vean cómo están los contrastes. Ahora, vamos a lo que les dije antes. Vamos a regresar a la tabla. Anote, pacientita que les llega con ustedes con el diagnóstico, es paciente hispana, tiene 28 años y pesa actualmente 75 kilos. Ella mide 1,59 y tiene actualmente 30 semanas de gestación. ¿Cuál es su peso ideal y cuál es su peso ideal de esa paciente? 64,2. 64,2. Ok. ¿Esta pacientita cuánto les dije que pesaba? 75 está pasada. 75. 75. Entonces, vamos a hacer una multiplicación cruzada. Entonces, el 100% es, ¿cuánto? 75, ¿no? Entonces, 64,2 por 100 entre 75, ¿cuánto les va a dar? O lo vamos a hacer un poquito al revés. 75 por 100, que es el porcentaje, entre, ¿cuánto dijimos que es el peso ideal de la paciente? 64.2. 64.2. ¿Cuánto les da? 116.8. Para que no se hagan bolas. Lo que 85.6 kilos. Ok, lo que sobra de 100 es el sobrepeso que va a tener la paciente. ¿Sale? Entonces, Entonces serían 16 kilos, ¿no? ¿O es el punto 16%? 16%. Ah, ok, perdón. O sea, otra vez vamos a multiplicar, o sea, el peso real por 100 entre el peso ideal. ¿Estamos de acuerdo? Sale, peso real por 100 entre el peso ideal. Otra vez, peso real por 100 entre peso ideal. Les llega una pacientita, ¿sí? Anotaron ya el peso de la primera, ¿verdad? Es 16%. Ok. Les llega otra pacientita de 1,67 de estatura. Ella pesa 80 kilos. Está actualmente con 33 semanas de gestación. ¿Cuál es su peso ideal y cuál es el sobrepeso que tiene la paciente? Pesa 80 kilos. Su peso ideal son 70,7. 70. Entonces, ¿cuál es el sobrepeso? Eh, El 13%. 13%. 13 kilos. 13%. 13%. 13%. 13%. Ok. Que casi no les va a llegar a ustedes. Es una pacientita de 1,50 y pesa 100 kilos. Y tiene actualmente 31 semanas de gestación. ¿Cuál es el peso real y cuál es el sobrepeso? 58,1 de peso ideal. 58,1. 72%. 72. Ya pusieron el porcentaje. Y ahora les va a llegar esta que también es clásica. Ya los anotaron, ¿no? Las tablitas. Les va a llegar de 1,56 que tiene actualmente 33 semanas de gestación y actualmente la pacientita te está pesando 56 kilos. ¿Cuál es el peso de la paciente, el peso ideal? Pues está abajo, ¿no? Está ¿Cuál el es? 89. 89.03. 89,03, o sea, está por abajo de 100, ¿no? O sea, Sí. tiene un déficit, ¿no? Sí, un déficit, ok.
Entonces, tenemos un déficit por encima de 12, ¿no? Entonces, nos regresamos a la tabla anterior, a la que les dije aquí. La primera pacientita, ¿qué tabla le pondrías? ¿Normal, sobrepeso de 29 a 30, más de 40, o el del 10? ¿Cuál le pondrían? La primera me salió con ¿cuánto? Con 16, ¿no? Con 16. Entonces, ¿cuál le pones? ¿El de 30, el de 25, el del 15 o el de 40? El De de 40. 40. 40. ¿Seguros? Le salió 16 de sobrepeso, no sería 20, ajá, el de 25. Ajá, el de 25. pero salió de 16. Normal. Normal. Normal, chavos, normal. O sea, ¿vieron la importancia? O sea, no, está gorda, pero no tanto, pues. O sea, estamos bien por ahí con la pacientita. Entonces, a ella le voy a dar 30 kilocalorías por peso ideal. ¿Cuál es su peso ideal? 64.2 la primera. 74.2. Entonces, ¿cuántos serían? ¿Cuánto sería? 64.2 por 30. 1926 calorías al día. Perfecto, 1900. Está bien, ¿no? Está por encima. La segunda, ¿cuándo nos salió de sobrepeso? 13%. Igual, ¿dónde la dejan? Con normal. Normal, ¿no? Igual 30. ¿Cuánto es su peso ideal? 70.7. Entonces, ¿cuánto se sale? 2121. Sin broncas. A ella le damos, esas son las vamos a dividir obviamente en tercios, ¿no? En las 3 dietas. La tercera, ¿cuánto le salió de sobrepeso? 72%. 72%. ¿Dónde la pones? En mayor a La de 40. 40. Sobrepeso. Y entonces son 15 calorías. Entonces, ¿cuál es su peso real de la paciente? El real. Porque aquí sí es peso real. Son 100 kilogramos, ¿no? 100 kilotes. Entonces, sigue 15 por 100. 1500. ¿Le vas a dar los 1500? No, 1600. Eso, 1600. ¿Ya vieron? O sea, 1600. ¿Sí? O sea, no te puedes bajar de lo más. Y a la otra, la pobrecita, la de diabetes tipo 1, ¿cuánto le salió? Pues le salió menos del 10%. Pues Eran sí, 89, sí. no menos del Eran menos del 10%. Entonces, 10%. 40 por el peso ideal. ¿Cuál es su peso ideal? 62.9. Entonces, ¿cuánto te sale? 2516. Vamos a elevar las kilocalorías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas de lo que les dije? ¿Grabaron estas tablitas? ¿Sacaron foto? ¿Hicieron algo? ¿No? ¿Sí? Sí. Se las pueden aprender. A mí me obligaron a aprendérmelas, pero es importante que ustedes ahorita grábenlas y se las van a aprender para el examen, obviamente. ¿Sale? Entonces, pues sí, y ya se dieron cuenta que es con casos clínicos peor tantito, o sea, sí les voy a hacer los casos. Ok, va. Entonces, ¿dudas? Y esas kilocalorías, pues las voy a dividir en porcentajes, obviamente, entre cada una de las dietas. No los voy a meter en Honduras, eso ya es una tabla especial que se le da a la paciente, pero eso es para que globalmente ustedes digan, la pacientita Rosa María de Los Ángeles con 32 semanas de gestación que tiene actualmente un sobrepeso del 16%, le vamos a iniciar una dieta con 1925 kilocalorías, divididas obviamente en todo el día, ¿sí? Entonces, el servicio de nutrición pues tiene que dividir 1900 kilocalorías en todo el día. Entonces, es como vamos a comer. Obviamente, eso es cuando las tenemos hospitalizadas. Cuando las tenemos en casa, les tenemos que dar una columna de nutrición, lo que les dije a todos ustedes en el examen pasado. No todos los manejos, no somos dioses, muchachos, sí lo somos, pero igual Zeus tenía sus subdioses, ¿no? Entonces, ¿quién tenemos que tener un apoyo integral nosotros? ¿Con quién? Con el servicio de nutrición. Por eso el examen pasado fue eso,
trabajo en equipo. Nutrición, oye, calcúlamele las 1925 kilocalorías, porfa, órale, ahí va, sin rollo, te mando una tabla de nutricional. Entonces es muy importante que hagamos esa tabla, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, obviamente, pues ya por parte de nutrición hay que ver, evitar carbohidratos, obviamente las proteínas tienen que estar bien establecidas dentro de la dieta y tenemos que tener dietas fraccionadas, algunos te dicen en sextos, que es dividir en 6 todas estas calorías que vemos en todo el día, pues dividirlas prácticamente en todo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos se han tomado una de estas? ¿Alguien de Todos. ustedes ha leído cuántas kilocalorías tienen por día? ¿Por cada 100 mililitros? Muchas. Tiene, a ver, se los voy a poner aquí en la cámara. ¿Dónde está la pinche marquita? Aquí está. ¿Cuántas? 252. 52. Por cada 100 mililitros. Son 600 mililitros. ¿Cuántas kilocalorías son? Esta no me la tomé yo, cabrón. 1800, ¿no? ¿Eh? Como 1800, 1900. 1512. 1512. Dale. Ahora imagínensela, esta, más pues el bolillito con relleno, en la mañana el domingo. Y luego en la tarde, pues, y aparte comí barbacoa porque estaba crudencio. Y una chelita. Eso me pasa, ¿no? Y aparte, en la tarde, pues vuelvo a comer y como pesado. Y me vuelvo a tomar otra de estas, junto con la comida. Y en la noche me vuelvo a comer. Y la neta, no me dieron ganas de hacer ejercicio. ¿Cuántas kilocalorías estoy consumiendo? Sí, está cañón, ¿verdad? ¿Ahora entendieron por qué subimos de peso? ¿Por qué creen que tienen estos sellitos, estas? Le voy a decir, señora, usted no se preocupe, usted ocupa 1500, 1600 kilocalorías a la que está sobre obesa, échese una de esta y no coma nada, chingas, tome, ándele. Se la dividen en 5, hasta aquí en la mañana, hasta aquí en la tarde, aquí en la noche, y ya, la chingada. Y ahí cómese una manzana para que complete las 1000. Así es así es la ciencia de la nutrición. Por eso les digo que tenemos que tener una valoración por el nutriólogo, ¿no? Nada se los quería dar en cuenta por todo lo que nos consumimos, ¿no? En un día. Ahora entendemos las kilocalorías. Si no las entendíamos, hoy acabamos de entender el concepto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahora, viene algo muy importante. Ya tengo el diagnóstico, ya tengo el manejo nutricional y viene el manejo por medicamentos. Yo les dije a ustedes, el principal manejo de las pacientes A1 es dieta y ejercicio. Eso es el manejo. Voy a estar vigilando a esas pacientitas. Si en 2 semanas, o sea, yo diagnostiqué a la primera, la de 16%, y si en 2 semanas no hay control metabólico, o sea, que yo tenga más de 140 en ayuno o tenga más de 180 sin ayuno, pues voy a iniciar tratamiento farmacológico. Algunos autores te dicen que puedes utilizar de primera línea manejos con hipoglucemiantes como la metformina, que la metformina la utilizaremos porque hay una intolerancia a los carbohidratos. Entonces, en teoría ayudaría para que hubiera una mejor captación de glucosa a nivel celular. Pero realmente en las pacientes embarazadas, el manejo de primera línea y con el que van a terminar al último todas las pacientitas es con insulina humana. Es con lo que van a terminar, con insulina. Eso es el manejo real que vamos a tener. ¿Y cómo va a ser este manejo? Hay que protocolizar a la paciente, obviamente el peso, la talla, las semanas de gestación, los niveles de glucosa, la actividad física que va a tener la paciente, pero para no hacérsela largas, es como nosotros vamos a utilizarla. Hay algo muy importante que tienen que saber, muchachos. ¿Cuándo actúan las 2 tipos de insulina que utilizamos en la paciente? La NPH, que es la lenta,
y la rápida. Normalmente la rápida, y anótelo y pongan en sus apuntes, su inicio va entre los 15 y 30 minutos de la administración. ¿Sale? El pico máximo de acción va a ir a las 2 a las 4 horas. Y entre las 5 y las 8 horas va a ser la duración que va a tener esa insulina. Entonces, inicia en los primeros 15 a 30 minutos, pico máximo 2 a 4 horas y entre 5 y 8 horas ya es la duración. Y la NPH, el pico inicia o el inicio inicia a las 1 o 3 horas. El pico máximo lo va a tener a las 6 o 12 horas y va a durar de 18 a 24 horas, o sea, tiene una duración mucho mayor. La importancia de saberlas utilizar en conjunto es porque más en pacientitas que tienen un control metabólico desorganizado. Cuando utilizo insulina rápida, pues yo sé que voy a actuar inmediatamente y en 15 a 30 minutos voy a tener el efecto. Y cuando el pico máximo de insulina rápida está presente, la intermedia apenas está actuando y eso me va a dar chance de mantener una meseta de la duración del medicamento. Porque cuando ya baje la duración de la rápida, la NPH va a estar en su pico máximo y va a estar estableciendo niveles de glucosa estables. Y hasta las 12 horas, cuando la voy a volver a utilizar, es cuando yo va a estar bajando, pero es cuando voy a administrar la siguiente dosis de insulina. O sea, me va a dar chance de estar medio día con tratamiento correcto. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente todo relacionado. ¿Y cuál es la dosis, chavos, que voy a estar administrando de insulina? La puse aquí arriba. Entre 0.3 a 1.5 unidades por kilogramo de peso real. Ojo, peso real. Por ejemplo, a la primera paciente, si yo le pongo insulina, ¿cuánto le va a tocar? A la primera, ¿cuánto es su peso real? Voy a iniciar, ojo, a todas las pacientes voy a iniciar con 0.3, a todas, 0.3. Y voy a ir aumentando la dosis a las 24 horas. Si no me controlo con 0.3 hoy y mañana me aparecen los valores anormales, le subo a 0.4 y así me la llevo hasta que lleve controles. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo de la primera paciente? ¿Quién me dice? ¿Cuánto pesaba? 22.5. Pesaba ¿Cuánto? 75 kilos, son 22.5 unidades. Ok, 22.5. Póngalo, anótelos. 22.5. La segunda, ¿cuánto le toca? 24. Ok, a la tercera. 30. 30. Y a la otra, la última. Esa era la última. No, la última era la tipo 1. 8, ¿Cuánto? 16.8. 16.8. ¿Ya los anotaron? Ok. Y dirán ustedes, ¿y eso qué importancia tiene, doctor? Bueno, chavos, a partir de 20 unidades de insulina en 24 horas, 20 unidades de insulina en 24 horas, yo ya voy a utilizar las 2 dosis de insulina. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tengo menos de 20 unidades de insulina en 24 horas, solamente voy a utilizar insulina NPH. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las indicaciones de utilizar insulina rápida? La insulina rápida la utilizaría o que tenga más de 20 unidades de valor, de dosis de insulina en 24 horas, o que con menos de 20 unidades la paciente no tenga un control metabólico adecuado. Entonces ahí sí agrego la insulina de acción rápida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, esos son los puntos importantes para que la insulina o los criterios de tratamiento de insulina.
¿Y cómo la voy a doctor, administrar? Dígame. ¿puede repetir la de los 24 horas para la rápida e intermedia, por favor? Ok. Para yo utilizar la insulina de acción rápida, tengo dos indicaciones. O que tenga más de 20 unidades, como dice aquí, 20 unidades de insulina en 24 horas. O sea, por ejemplo, las tres primeras tienen dosis de más de 20 unidades. O que la pacientita persista con descontroles de glucosa a pesar de que yo tenga menos de 20 unidades de dosis en 24 horas con insulina NPH. ¿Ok? Toda paciente que tenga insulina que tenga menos de 20 unidades de dosis en 24 horas, voy a utilizar insulina NPH. Si a mí me sale el valor más de 20, pues ya voy a utilizar las dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, estamos ahí. Ahora, ¿cómo las voy a utilizar? Pues muy sencillo. Vamos a hacer una división. Se las voy a poner aquí la división. Pues que voy a utilizar esa insulina. Voy a dividirla y vamos a hacer esta división. 2/3, o sea, del valor que me salió en la dosis total. 2/3 de la dosis total lo voy a poner en el turno matutino y 1/3 en el turno nocturno. Normalmente las dosis las administramos como a las 9 de la mañana y la otra dosis como a las 9 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? Permítame, disculpen, que como que se alocó tantito mi compu. Ok, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en la primera dosis, vamos a hacer. Nosotros, por ejemplo, tenemos una pacientita. ¿Cuánto es de dosis de la primera paciente? ¿Cuánto fue de dosis? 22.5. 22.5. Vamos a dejarlo en 22, así cerraditos. ¿Sale? Lo voy a dividir entre 3. 22 entre 3, ¿cuánto les va a dar, muchachos? 7,3. 7 y tanto, ¿no? Entonces, vamos a dividirlos entre 7 y 7. Entonces, en la mañana, perdón, voy a dejar 14, que son 2/3, y en la mañana en la noche, perdón, voy a dejar 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Sí. La de la tarde también lo voy a dividir en tercios. ¿Sale? Entonces, 14 entre 3. 4.5. 4.6. 4.5. Entonces, ponle tú que lo vamos a dejar como si fuera 15, ¿no? Entonces, pues 15 entre 3, pues nos va a dar a 5. 5. Entonces, 5 más 5, 10. 10. Y los otros 5 los vamos a dejar del otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y esta dosis, la de acá, pues la voy a dividir entre 2. Lo voy a redondear a 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 8 entre 2, 4. 4, ¿sí? Entonces, 4 de NPH y 4 de rápida. Entonces, sumamos 10 más 18 más 25, ¿cuánto les da? 23. 23. Ponle tú que me pongo fresa y quiero que sea, porque la dosis era 21, ¿qué? 22.5. 22.5, sí, era la dosis. Ponle tú que se me ocurre subirle la dosis tantito, pues ya aquí ya son 23. Y aquí estamos, miren. ¿Estamos de acuerdo? Queda en 23, que es más o menos la dosis que va a requerir la pacientita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas que tengan? Otra vez, repetimos otra. A ver, dígame la siguiente pacientita, ¿cuánto es de insulina que tiene la siguiente pacientita? 24. 24, esta está más fácil, 24. Está más fácil, ¿no? Ok, 24 entre 3, 8. está más fácil.
Entonces, 16, ahí ¿cuánto? le toca, ¿no? A 16. Y abajo, 8. 8. 16 entre 3, 5.333. 5.3. entonces lo dejamos igual, ¿no? 5, lo dejamos igual que la otra, ¿no? Entonces aquí voy a poner ¿cuánto? 5 más 5, 10. 10. Y acá, pues, si era 16, pues ya de una Seis. vez, ¿cuánto le pongo? 6. 6. Ahí está. Y aquí abajo, 4 y 4. 4 y 4. está más fácil, ¿no? ¿Sí lo entendieron? Sí, ahora sí ya. A ver, aquí estuvo más fácil, porque la otra tenía decimales. Dígame. Si tienen duda, dígame. ¿Sí? Otra vez, la que sigue. ¿Cuánto es la que sigue? 30. 30 barotes. Entonces, la que sigue son 30 varos. ¿Sí? 30 unidades. Ok. ¿Cómo queda? Ah, esta también está fácil. 20 arriba y 10 abajo. Arriba y 20 arriba. 20 y acá 10. ¿Sale? Ok, 20 entre 3. 6.333. Ah, Entonces, no. ¿cómo va a quedar? 6.6. 6.6. Como si fueran 7, ¿no? Entonces, 7 más 7, 14. 14. 14. ¿Y cuánto le falta para 20? 6. 6. Ya aquí los dejas. ¿Sale? Y están, ¿no? 5 y 5. Sí, 5 y 5. Ahí está. Fácil, ¿no? Quedó bien, ¿no? Sí. ¿Sí le entendieron? Sí, Doc. Quedó Sí. más chida. Y a la otra pobre ingrata que es diabética tipo 1, ¿cómo la van a dejar? 16.8. Pobrecita, de por sí está desnutrida. Ajá. 17. Ahora, a esta son 17. ¿Qué insulina van a utilizar? La Intermedia. rápida. No, La no la intermedia, pero intermedia. 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 Entonces, ¿cómo quedaría? Van a decir, en la madre, ¿y esa cómo va a quedar? Doc, Sean 5.6. aquí lo vas a dividir entre 3 nada más. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo quedaría? 5.6. O sea, 10, ¿sí? ¿Y en la otra? 10. Acá abajito, 5. 5, pues serían 15. Serían 7. Los 7. 7 ya. Póngale 11 arriba y abajo 6. Si quieres, o sea, también, o sea, no hay ningún problemita, porque es lo que vas a poner en todo el día y esta es la nocturna, pues, al final de cuentas, ¿ok? Y si Ok. por alguna razón a esta pacientita, ponle tú que no esté controlada, cómo la dividirían? Dice, ah, cabrón, ya me la puso más seria, doc. 17, otra vez. Serían 5.6. Entonces aquí quedarían 10. 10. Y abajo 7. Ponle tú que 7, 6, ponle tú para que lo puedas dividir bien. ¿Sale? ¿Y acá cómo quedaría? Serían 6.2. 7. ¿Eh? 6.6. Serían 7. 6.6. 7, ¿no? La vas a dividir entre 3, la dejarías en 6 6. y acá Ah, seis. y aquí para 4. rápido, 4, para que sean 10 y acá abajo quedan 3. 3. Y 3. Y 3. Ahora, si lo sumas, 6 más 4 más 3 más 3, 6 más 6, 12 más 4, 16. puedes subirla. ¿A cuál le subirías? ¿A la rápida o a la NPH? A la NPH. Agarra. A la NPH. Puedes subirla acá y dejarla o acá y dejarla en 7. ¿Sale? ¿Por qué a la NPH? Porque es la que te va a dar la meseta. ¿Sale? La rápida va a actuar inmediatamente, pero la otra es la que te va a dar la meseta. Acuérdate que la rápida hace esto y empieza 30 minutos, 2 horas,
6, 8 horas. Y la otra, apenas cuando esta está en el pico, la otra es la que te va a dar la meseta y es lo que te va a mantener el control metabólico. ¿Sí me entendieron ahí? Sí. Sí, está fácil, ¿no? Entonces, no está tan difícil la forma de cómo dividirla y hacerlas. ¿Dudas que tengan ahorita, niños? Porque sí, no es cualquier cosa esto que estábamos viendo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, ya son unos expertos. No quiero que en su servicio social, aparte de andar con rancheros y rancheras, porque se les va a dar, y anden en sus cuatrimotos todos, y anden de noviados en los bailes, necesito que sus embarazadas estén controladas y que cuando lleguen a su servicio de segundo nivel, cuando las refieran, porque recuerden, toda paciente de alto riesgo se va a referir, vayan con este control. O sea, ¿cuál es el fin de ustedes, chavos? Que ustedes la capten, la diagnostiquen y justamente tú puedes iniciar el tratamiento. Esta es una pregunta que a mí me hicieron cuando yo presenté mi tesis en ginecología. Mi tesis fue de esto, de diabetes, por eso a mí me gusta mucho este tema. Y lo primero que me preguntaron es, ¿y quién va a llevar el control? Y me les quedé viendo así con mi cara, pues nosotros, o sea, ¿creen que están pensando que se la voy a mandar al médico internista o que se la voy a mandar al endocrinólogo? No, o sea, esto también es importante. Muchas de estas pacientitas son enviadas bueno, por obstetricia, son enviadas a endocrino y son enviadas a medicina interna. No está mal, porque es un apoyo, pero para mala suerte, esto lo maneja obstetricia. Por eso existe la subespecialidad que se llama medicina materno-fetal, que en el estado de Guerrero actualmente solamente, bueno, en Acapulco solamente hay 2, creo que acaba de llegar un tercero ahí por si se les antoja en un futuro. Es como la medicina interna de la obstetricia. Entonces, es muy importante que sepan eso. Y en los hospitales nosotros tenemos que llevar el manejo de estas pacientitas, no ellos, porque ellos no saben obstetricia. Y nosotros manejamos esos conceptos. ¿Cuáles son los valores que debemos de tener? Pues son estos. En ayuno, en una paciente que tenga un crecimiento fetal normal, 60, 90 miligramos. Te la voy a dejar por mucho 100 miligramos en 24 horas, ¿sí? Que en ayuno. No menos de 140, 2 horas de 120 y su hemoglobina glucosilada tiene que tener 5.5. Si yo llevo estos parámetros, quiere decir que estoy bien y que la paciente lleva un crecimiento adecuado. Si yo no llevo estos parámetros, automáticamente tengo que modificar mi dosis tanto a nivel dietético como los regímenes de insulina. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si la pacientita, cuando yo la valoro, veo que el bebito es macrosómico, pues obviamente va a cambiar todo. Yo tengo que tener glucosas de 60, 80, o sea, tengo que cambiar completamente el concepto de mis dosis de insulina. La insulina a las 2 horas tiene que estar por abajo de 110 y todo lo demás, pues debo de tener presente que no tenga hipoglucemia y cetonurias, porque son las principales causas de óbito en el paciente. ¿Quién de ustedes me dice, de lo que han visto en endocrino y en otros temas, cuál es el efecto de Somoyi y cuál es el efecto de ALBA? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué han escuchado de eso? Dice, maldita sea, ¿por qué nos pregunta cosas? Somoyi o Alba, ¿cuáles son los efectos? A ver, Enrique, yo sé que tú puedes. No, sí puedes, sí puedes. No, nunca, no los había escuchado. En mi vida los habías escuchado, dijiste, oiga, doctor, no me esté hablando de cosas. A ver, Iris. Dice, doctor, ya los otros ya estén los buscando, que sea en el celular. A ver. Pues el Somoyi sería la hipoglucemia, pero durante la noche, algo así, ¿no? Ok, ¿y Alba? Em, No, pero ya te está es diciendo. como un rebote.
Lo que pasa en el Somoyi, tú lo dijiste, hay una disminución de la glucosa durante el sueño. Y el efecto de ALBA sucede por el exceso de cortisol al inicio del día tenemos una sobreexpresión de cortisol. Entonces, muchas pacientitas pueden tener picos de elevación de glucosa. Pues es lógico, es como nosotros, me levanto a las 6, yo sé que ustedes a las 5 de la mañana, pues no quieren nada, pues, o sea, levántense a las 5 de la mañana, andan así con su carita, y como a las 7, 8, también andan igual, pero un poquito mejor, sí, o sea, pero ya por el efecto de ALBA, el cortisol se va a elevar y los niveles de glucosa se disparan un poquito. ¿Para qué? Para generar energía. El problema de Somoyi y ALBA es que los ponemos porque están relacionados a las pacientes que utilizan insulina. Y en algunos casos, aquellas pacientes con insulina, principalmente insulina NPH, pueden tener descensos de la glucosa intempestivos y que en algún momento, pues imagínense que se baje la glucosa de una pacientita más de lo normal en el transcurso de la noche. El problema no es en la paciente, sino en el bebé, porque la glucosa del bebé siempre va a estar aproximadamente un 20% por abajo de la glucosa materna. Entonces, si una señora yo la tenía controladita, pero era una pacientita con fetopatía diabética, su última glucosa en la noche cuando se iba a dormir fue de 64 y yo le puse la insulina y la señora se le ocurrió no cenar porque no se quiso comer su colación. Por eso les decimos, tienen que tener colaciones las pacientes. No quiso cenar y le da un efecto de Somoyi y ¡pum! Baja la glucosa. ¿Cuál sería? Y le baja la glucosa a 40 a la señora. ¿Cuál sería la glucosa del bebé? Pues ese es el 20%. Si el 100% es 40 por 100 entre 60, ¿cuánto les da? 5. No, como que 5. 8 40 sería, ¿no? 40 por 100 entre 60. ¿Cuánto les dio? 76.66. 76.76. 76. 66. por 66. 100 entre, ¿cuánto les dije? 60. 60. Perdón, 20 por 100, es el 20%. No me hagan caso, es 20 por 40 entre 100, perdón. No me hagan caso. Es 8. ¿Cuál es el Es nivel de... 8. Sí, está bien. ¿Cuál es el nivel de glucosa para considerar hipoglucemia en el producto? ¿40? ¿Qué me dice? 40, ¿sí? Entonces, este bebito, ¿cuánto tendría de glucosa en este caso? Pues quítenle los 40 de la señora. 40 menos 8, ¿cuánto les va a dar? 32. 32. 32 de glucosa tiene el bebé, ¿sí? Y si tú sacas un bebito, un neonato, y le tomas una glucosa y te sale por abajo de 45, es hipoglucemia. Ahora imagínenselo dentro del útero, que nadie lo puede reanimar, pues se va a morir. Eso es el gran problema del efecto de Somoyi de ALBA y hay que cuidarlo mucho. Porque creen que les dije que muchas de estas pacientitas de diabetes gestacional de repente se les mueren los bebés porque presentan esos picos de glucosa y esos descensos de glucosa marcadísimos. Entonces, aquí es la importancia. Por eso, a todas las pacientitas le vamos a tomar una glucosa en ayuno, una antes de comer, una antes de la cena y una cuando se vaya a dormir para tener mis controles. Toda pacientita que ustedes tengan en vigilancia, las que yo voy a estar viendo cada 2 semanas o cada semana, se van a presentar con su topper. Señora, llega a las 9 de la mañana conmigo. A ver, señora, le tomo un Dextroxis, salió con 130. Ok, no hay pedo, póngase su insulina rápida y NPH, vayas a comer y ya se va con su dieta
de 1800 kilocalorías, se va a comer, regresa en 2 horas y a las 2 horas la checo y veo que tiene, en 2 horas la señora está en 120, 115. Digo, no hay problema. ¿Cuáles son los valores de control que les dije? 92, 180 y 153. No, eso es de la curva de tolerancia. Los de control ya con pacientes diagnosticadas. 100, 140, 120. ¿Sale? Entonces, si la señora me sale, a ver, se voy a regresar, la carita, estos valores que les dije, 100, 140, 120, estos son valores de control. ¿Estamos de acuerdo? Estas se las voy a dejar máximo hasta 100 para que vean que no soy mala onda y no pasa nada. Pero 100, 140, 120 es lo normal en una paciente sin fetopatía. ¿Ok? Entonces, son pacientitas que normalmente tengo que estar vigilando al ayuno, a la hora y a las 2 horas, pero tampoco la voy a estar picando tanto. La pico ahorita y que se vaya a comer y que regrese a las 2 horas y ya checo su control. Si está a menos de 120, señora, se puede ir a su casa. ¿Sale? Si me sale alterado lo que les dije, por encima de 100, ¿cuánto? Por encima de 100, ¿cuánto? De 140 y 180, ¿qué le voy a hacer a esa pacientita? En ayuno 140 y a las 2 horas 180. O sin ayuno 180, ¿qué hago con esa pacientita? Se hospitaliza. Hospitaliza y inicio el control. Es importante, anótelo, porque es importante en estas pacientitas. Ahora, si van a entrar en trabajo de parto, es igual. A estas pacientitas, normalmente yo voy a finalizar el embarazo si va todo bien después de la semana 38. Me dirán ustedes, Doggy, ¿por qué no lo finaliza antes como la preeclampsia, que ya nada más lo que quiere es finalizar el embarazo? No, porque en estas pacientitas sí las voy a llevar lo más que pueda a término, porque normalmente los hijos de madres diabéticas son inmaduros pulmonarmente, o sea, maduran mucho más lento. Entonces, hay que llevarlos más allá de la semana 38 y eso es muy importante. Si llega la paciente conmigo a trabajo de parto y no hay datos de macrosomía fetal y las situaciones de la paciente son adecuadas para un parto, yo canalizo a la pacientita con una solución glucosada sin ningún problemita, ¿sí? Y obviamente voy a estar vigilando siempre y cuando tenga los valores de la pacientita, una glucosada o una mixta, los valores por encima de menos 100. Si la pacientita yo ya la controlé y tengo que me llegó con una glucosa en ayuno de 93 y aparte me llegó con una glucosa postprandial de 115, digo, pues mira, ponle una solución mixta a 126 mililitros por hora y vámonos para que continúe su trabajo de parto. Pero si ya tengo valores en ayuna entre 140, 100 a 140, a estas pacientitas ya les voy a administrar insulina 1 unidad por hora. ¿Por qué? Porque necesito que las calorías que se están administrando por la solución mixta se estén captando a nivel celular y que pueda ayudarme para la contracción. Cuando tengo entre 140 y 180, la dosis que voy a administrar es de 1.5 unidades de insulina por hora. Y ya voy a iniciar solución salina. ¿Por qué? Dirán, Doggy, ¿dónde va a agarrar energía? Pues de la glucosa que ya tiene en la sangre, ¿sí? O sea, pues ahí que agarren. Obviamente las pacientes pueden estar comiendo durante el trabajo de parto, pero bueno, pues le voy a estar dando pura jícama. Entonces, durante ese tiempo va a estar ahí y esta cantidad de insulina va a hacer que esta glucosa que tiene en exceso se metabolice y me ayude en el trabajo de parto. Si yo tengo entre 181 y 220, son 2 unidades por hora y en solución salina. ¿Para qué? Para que se metabolice la glucosa. Y si tengo más de 220, ya son 2.5 unidades de insulina. Obviamente es insulina rápida, aquí no es insulina NPH.
rápida y voy a estar viendo los niveles de glucosa constantes de la paciente. ¿Por qué estoy administrando la insulina durante el trabajo de parto? Porque si tengo valores altos de glucosa, necesito que esa glucosa se metabolice. Por eso las pacientitas o cualquier paciente diabético pues tiene la triada. ¿Cuál es la triada de la diabetes? ¿Qué me dicen? Poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Y por qué es eso? ¿Por Ah, qué crees que es la polifagia? polifagia es porque el cuerpo no puede procesar bien no puede sintetizar bien la glucosa y entonces siente que necesita obtener más glucosa, así que por eso intenta seguir consumiendo. Pero como Así es. no puede generarla, es como un círculo vicioso, pues, en el que sigue comiendo, pero no puede. La poliuria, la poliuria. Hay un exceso de glucosa. ¿Y qué va a hacer automáticamente el cuerpo? Pues no lo ocupo, la empieza a orinar. Y la polidipsia, ¿por qué es? Pues me la paso orinando, pues ¿qué es lo primero que va a pasar? Aumenta, Me voy a deshidratar, se entonces activa el todo centro de CEP en el hipotálamo. así es. O sea, automáticamente, como dijiste Edgar, es un círculo vicioso. Te hacen comer más, pero no la metabolizas y circunda en tu cuerpo mayor metabolitos de glucosa. Y tu cuerpo dice, pues no la ocupo, voy a eliminarla. Y al eliminarla, pues obviamente vas a empezar a orinar más porque se generan funciones obviamente para eso. Pero durante ese mismo momento se va a generar más vasopresina, vas a empezar a orinar más y al mismo tiempo se genera obviamente los datos a nivel de sed, pues te vas a estar deshidratando y estoy eliminando electrolitos. Eso es otra de las cuestiones, por eso es la polidipsia. Muy bien, chavos. Entonces, sí, más o menos tenemos una idea de lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el fin? Como les dije, mantener glucosas entre 80 y 120. Miren, dense por bien servidos. Obviamente, después del alumbramiento, ya bajo la dosis a 0.5 o disminuyo la dosis a la mitad de como la paciente la manejaba cuando estaba embarazada. ¿Estamos de acuerdo? Y la glucosa, pues hay que seguirla vigilando, porque ahora hay que vigilar que no se me hipogluceme la pacientita, ¿no? Que eso es lo que haríamos después del trabajo de parto. Y hay que estar vigilando a la paciente. Y aquí viene el punto clave para todos ustedes y va a ser pregunta de examen. ¿Cómo puedo yo saber si mi paciente es diabética a largo plazo? Pues a las 6 semanas posteriores al parto, o sea, cuando ya acabe el puerperio, yo voy a iniciar en la paciente una curva de tolerancia oral a la glucosa. Y ese es para diagnóstico que no vaya a ser diabética tipo 2. Ese es muy importante. Y obviamente los valores son los mismos, ¿eh? 92, 180, 153 son los valores que nosotros conocemos. Entonces, es muy importante también saber que en todas las pacientitas vamos a no solo vigilarlas durante el trabajo de parto, sino también después del mismo. ¿Ok? ¿Dudas? Obviamente, pues, aparte de eso, pues todas las pacientitas con diabetes gestacional, pues hay que orientarlas, modificar su estilo de vida porque tenían algún factor de riesgo, hay que llevar una buena nutrición, así como la llevaron, hay que llevar la obesidad, que lacten, el hecho de lactar les va a ayudar muchísimo, y de los anticonceptivos. Esto es muy importante. Los orales combinados sí pueden utilizarlos, pero de dosis bajitas en pacientes que no tengan vasculopatías o que no fumen. A esas sí, sin problemas. Si hay vasculopatías, pues progestágenos, cualquiera, ¿eh? Y los de barrera, pues bueno, a cualquiera, esos no les van a afectar. En las pacientitas que son de alto riesgo, la neta, hay que platicar con ellas, decirle, señora, su niño nació de 5 kilos, el otro también de 5 kilos, este lo va a tener hospitalizado, usted es diabética, hay que operarla, ¿no? Para no tener bebés. Ya son pacientitas que se van a poner más en riesgo. Aquí es donde viene el área de anticoncepción. Entonces, sí es muy importante, o el apeo, que se llama anticoncepción por el posterior al evento obstétrico. ¿Ok?
¿Qué pasa? La finalidad, chavos, de todas estas pacientitas, pues es esto, ¿no? Mantener, por favor, los niveles de glucosa adecuados. ¿Por qué? Porque el gran problema de la diabetes gestacional, como los platicamos ahorita, es la pérdida gestacional. O sea, prácticamente todos los eventos perinatales adversos. Y el más feo de todos es el óvulo. O sea, ya se caen cabos, no se dan ni cuenta, se van a dar, pero uno con datos de fetopatía el bebé y de repente hoy estaba el latido cardíaco y mañana no lo tienes. ¿Y qué pasó? O sea, todas esas alteraciones son muy importantes. Dudas, preguntas de diabetes gestacional, del diagnóstico, del screening, del tratamiento, de las dosis, de lo que quieran. Aprovechen que hay oferta. Y ya saben cuántas kilocalorías tiene una Yoli, ¿eh? Ninguna duda. Son expertos en diabetes, entonces. Yo sí tengo una, yo sí tengo una. A ver, platíqueme. La fórmula, aquí está. Ajá. La fórmula para calcular a ver, el peso. Ajá, la fórmula para calcular el porcentaje y así sacar las kilocalorías que se va a dar a la paciente. Por ejemplo, ¿es peso ideal por 100 entre peso real? ¿O es real o ideal? ¿Cuál va primero? Es el más grande, o sea, para que te dé el sobrepeso. Por ejemplo, en las primeras pacientitas, o sea, puede ser cualquiera de las dos. Las dos son o sea, eso no hay ningún problemita si utilizas la primera o la segunda. Nada más que la que tú pones peso ideal, por 100 entre peso real, te va a dar un porcentaje, te va a dar el sobrepeso por encima de 100. Por ejemplo, si tú tienes una pacientita con 80 kilogramos, lo vas a multiplicar por 100 y el peso ideal de la pacientita es 60 kilogramos, 70 kilogramos, te va a salir como en 114. O sea, el peso Ahí. real por 100 entre el peso ideal. Y lo que te sobre de 100 es el sobrepeso. Lo puedes hacer al revés, no pasa nada, pero pues se lo vas a tener que sumar, o sea, te va a salir 86, no te va a salir 114, por ejemplo. O sea, te va a salir, ok. ahí se lo va a quitar. Pero para que no te hagas bolas, mejor hazlo No, así que me y sobre. ya nada más te va a salir el sobrepeso y ya vas a saber cuánto es de primera instancia. ¿Sí me entendieron Ok. ahí? Sí, ya entendí, gracias, doctor. Sí, porque si lo hiciéramos al revés, pues te saldría exactamente lo mismo, pero al revés, o sea, te saldría 86, no te Tendría saldría que, 100. tendría que completar para los 100, pues, básicamente. Pues sí, ¿y para qué te estoy haciendo bolas? Mejoras de la otra manera y ya te sale el sobrepeso. ¿Ok? Vale. Sí, Muy bien. gracias. ¿Otra duda? Yo solo es una pequeña. Sí, Edgar. Había comentado que el máximo de glucosa que en teoría se debería tener es de 140 para menores de 30 y 130 para mayores de 30, ¿no? Pero Ajá. pero esos máximos son a la hora de una ingesta o No, es desde que, así, o sea, acuérdate que ninguno de esos son en ayuno. Ajá, porque Ninguno. nos dio en la curva el valor inicial a la hora y a las 2 horas. ¿El 140, 130 lo marco a la hora o a las 2 horas? Al inicio. Ok, gracias. Acuérdate, bueno, el pico es, de hecho, en la tabla de los Sullivan, fíjate cómo viene la tabla de los Sullivan. El Sullivan está bien marcadito. El valor máximo lo tenemos al final. Te dijeron, para personas jóvenes, o sea, para personas mayores a 30 años, te estaban poniendo como un valor máximo de 80, ¿no? Y el otro te estaban poniendo en valores mínimos, te estaban poniendo de 170 en mayores de 30 años. Es como que el valor máximo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? O sea, estamos hablando del valor máximo y todo eso lo vamos a ver en la carga a la hora. ¿Sale?
a la hora. Ya. O sea, el valor pico de cualquier glucosa vas a tenerlo a la hora siempre. A las 2 horas, pues vas a tener los valores mínimos. Entonces, a la hora, 170 en un adulto de mayores a 30 años y 180 en un adulto menor a 30 años. O sea, se les da más chance a los jóvenes, pues, que a los viejitos como Miguelito. Sí, entonces es diferente eso, pues. O todos ustedes, pues, van a sacar 180. Pero, ojo, ese es su valor hablando de intolerancia a los carbohidratos. Lo real, chavos, es que no deben de pasar de 140. ¿Sale? Como lo puse en la tabla, 130, 140. Entonces, porque todavía me acuerdo, y luego pasa, que cuando llegan las pacientitas o los pacientitos, no, doctor, ¿por qué salió de ay, doctor, es que salí de 250? Pero es que ha de haber sido que porque ayer cené fuerte y tú así, no, mames, señor, salió así porque pues, es diabético, ¿no? No, doc, es que comí muy pesado, ajá, sole, chido, pero pues no tienes que sacar máximo 140, 130, o sea, no puedes pasarte de eso. Y si cualquiera de ustedes se hace un Sullivan ahorita y le sale de 150, preocúpense, muchachos, ¿sí? O sea, y háganse una curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Eso es el chiste. Tienen que salir por abajo de 140, todos ustedes. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Eso es el valor, para que no se vayan con la finta, porque muchos les van a decir, es que porque comió, y eso se los van a decir hasta médicos, ¿eh? Es que porque comió, ay, no manches, pues acaba de comer, oye, pues ¿qué consumió ayer? Oye, es que le pasaste una carga de glucosa a la señora, pues ¿cómo no va a tener no va a ser diabética? Pues, y tú te quedas, no mames, pero pues ¿cómo? Pues si el máximo es 140, o sea, ese es a lo que voy. Es lo que nuestro cuerpo fisiológicamente es su límite. Todo aquello que exceda eso quiere decir que estamos teniendo en estado de estrés. Por eso se llama curva de tolerancia oral a la glucosa, porque es la tolerancia que va a tener mi cuerpo. Son dosis muy altas de glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Pues muy bien, muchachos. Pues me alegra saber que sí les gustó este tema o ya no lo corto, ya lo borro de sus memorias. Así como No, los sí hombres. estuvo interesante. Fue Estuvo bueno. chido, ¿no? Casi no lo van a ver de esta manera porque ya saben cómo diagnosticarlos. Entonces, ¿cuál va a ser su protocolo? Pacientes pregestacionales, ¿qué van a hacer? Prediabéticas o diabéticas antes de la gestación. ¿Qué es lo primero que le van a pedir? Glicosilada. Hemoglobina Glucosilada. glicosilada. Por encima de Hemoglobina cuánto glicosilada. es riesgo y por encima de cuánto es teratogenia. 8 riesgo Es valor mayor arriba de 10 para teratogenia. Ok, pacientes de riesgo moderado. ¿A partir de cuándo inician el screening? ¿Y qué screening hacen? A las 12 semanas, ¿no, doctor? Ahora, Entonces, cabrón, riesgo moderado. A ver, De las 24 a las 28. 24 a las 28 semanitas. Y puedo pedir cualquiera de los demás, pero normalmente si tengo un riesgo moderado o un alto riesgo, le pido la curva de tolerancia a la glucosa. De hecho, a las de alto riesgo, se lo pides desde la primera consulta que llega contigo. ¿Estamos de acuerdo? A la primera, o sea, porque piensas que va a ser pregestacional. Ok, ¿cuáles son los valores de curva de tolerancia a la glucosa? 92 en ayuno, 180 a la hora y 153 a las 2 horas. De hemoglobina glucosilada, ¿cuánto es? 6.5. 6.5. De en ayuno, mayor a 126. Sin ayuno, Al azar, Mayor a 200. 200. 200. Oigan, chavos, ¿y cuál es la hormona que rige todo el metabolismo de los carbohidratos en el embarazo? Es el Lactógeno lactógeno placentario. placentario. Chingada madre. Muy bien, muchachos. Soy muy orgulloso. Oigan,
¿Y cuánto es mínimo de kilocalorías que voy a administrar a una paciente embarazada durante su control? No, Mil- debe ser menor a menor a 1500, ¿no? 1600. Sí me dice, oiga, ¿y cómo se clasifica según White a las dos clasificaciones de diabetes? A1 y A2. ¿Y esas cuáles son? La A1 por la comida y la A2. Ajá, la que solo es